¿Cuál es el mejor tema para empezar un blog? Hoy volvemos a la serie de dudas y preguntas que me planteáis las blogueras y los blogueros y las respuestas para que le saquéis partido a todo esto. Pero la pregunta en cuestión que me hicisteis llegar esta vez es: ¿cuál es el mejor tema para empezar un blog? Como siempre digo, así, sin más. Y es que las preguntas así sin el contexto pues a veces cuesta un poco pillar por dónde va. Pero esta vez las he entendido como que cuál es el mejor tema para empezar un proyecto nuevo de un blog nuevo. Y luego continuar desarrollando y haciendo crecer ese tema a lo largo del tiempo. Y sobre eso voy a responder primero, aunque también puede entenderse en el sentido de que independientemente de qué tema es el que yo vaya a tratar en mi blog, por dónde es mejor empezar. Y a eso también le daré respuesta. Así que vamos a ver, por un lado, cuál es el mejor tema para empezar un blog y, por el otro, cuáles son los mejores temas para los primeros artículos de un blog recién nacido. Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez de Creando Blog y ya sabes que aquí hacemos las cosillas del mundo blogging lo más fácil posible para disfrutar del camino de crear y hacer crecer nuestros blogs. Y un aviso previo que siempre me gusta hacer en este tipo de vídeos. Aquí lo que yo doy es mi respuesta, mi opinión, sin más. Y por supuesto puede no coincidir con la tuya y de hecho la tuya puede ser mejor. Y eso es bueno. Pero, ya que tienes una buena idea, no te la guardes para ti sola. Déjala en los comentarios y la compartes con la comunidad bloguera. Hechos los preliminares, voy a la primera respuesta a la pregunta: ¿cuál es el mejor tema para empezar un blog? En mi opinión, tanto si se trata de un blog más personal como un blog más profesional, pero que empiezas desde cero, lo más importante es que sea un tema del que ya controles bastante. O un tema que te guste tanto, que estés tan enamorado de él, que estés dispuesto a leer mucho, a aprender mucho, a estudiar mucho, para poder seguir creciendo tú mismo en conocimiento sobre esa temática. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, para que así puedas aportar valor en tus contenidos, porque si no, no tiene mucho sentido. A modo de ejemplo te cuento mi historia, pero voy a ser breve. Personalmente estos de los blogs me han gustado mucho desde que empezaron. De hecho, yo ya era aficionado a esto de hacer webs casi antes de que empezaran los blogs. No tanto. Lo que sí está claro que ya andaba yo por este mundillo mucho antes de que los blogs se pusieran de moda, luego pasaran de moda y luego estuvieran en la situación actual. Y en esta nueva etapa personal como bloguero, justo este último año he iniciado este proyecto con el objetivo de aportarte contenido que te ayude a la creación y desarrollo de tu blog. Y he elegido este tema porque me gusta, porque me apasiona, porque sé muchas cosillas de este mundillo y además porque sé que haciendo el propio Creando Blog voy a aprender muchas cosas más y tengo muchas ganas de aprenderlas. Yo he decidido con Creando Blog crear un blog que hable de blogs. Parece un trabalengua, pero bueno, espero que me entiendas, porque soy consciente de que puedo aportar a aquellas personas que tenéis a lo mejor un nivel medio, un nivel bajo o estáis empezando desde cero en este mundo. Y que me consta que muchas veces cuando buscáis información en internet encontráis con relativamente facilidad lo que buscáis, pero o la información está muy dispersa o la información está como muy especializada y hablada por especialistas que a cualquiera les entiende. Entonces, por eso el tema de Creando Blog es crear o mejorar tu blog de forma fácil. Ese es el tema que elegí, porque ese tema era mi tema, el mejor tema para empezar mi blog desde mi punto de vista. Así que extrapolándolo a lo general, el mejor tema para empezar un blog es aquel que tú quieras comunicar, es aquel que tú estés deseando comunicar y para que te sientas cómodo trabajando con él durante muchísimo tiempo y sigas esforzándote y sigas aprendiendo y no te pase como la inmensa mayoría de las personas que abandonan su blog. Claro que por otro lado el tema tiene que ser interesante para la gente, para que tenga gente que te lea luego, porque si haces un blog lo normal es que busques que te lean, ¿no? No lo haces para ti solo, para leerlo tú, porque para eso no hace falta publicarlo, lo escribes y ya está. Que sí, que está claro, que además de que el tema te guste, tiene que haber público dispuesto a leer aquello que tú crees. Así que además de elegir el tema, por los motivos que hemos dicho ahora, pues hacer una pequeña investigación por internet, hacer una búsqueda por Google Trends, por algún tipo de estadística, para saber que el tema sobre el que vas a hablar tiene cierto interés. Eso es importante. En cualquier caso, lo que sí o sí tiene que tener el tema que elijas es una coherencia con el objetivo de tu blog. Me refiero al famoso ¿por qué quiero hacer un blog? O ¿por qué quieres hacer un blog? Tengo vídeos aquí que te dejo sobre ese tema y que son muy importantes. Y es que ese objetivo y ese por qué quiero hacer un blog
es previo a esto que estamos hablando ahora de elegir un tema. Por eso te lo recalco. Y el tema tiene que ser coherente con el objetivo que tú te has puesto para tu blog. Seguimos. Si escoges por error un tema del que quizás no sabes demasiado o que no te guste mucho, es posible que hagas un blog y que empieces a escribir. Pero si no estás motivado, van a pasar dos cosas. La primera es que te vas a cansar y vas a abandonar. La segunda es que tus lectores van a notar que tú no transmites con tus contenidos. Con lo cual tu blog, por esos dos motivos, no va a tener éxito. Tú te vas a cansar y la gente que te lee no lo va a ver atractivo. Así que no elijas un tema en estas circunstancias, ya que es muy importante el valor que tú aportas a tu audiencia. Y en ese caso que estamos hablando, pues no aportarías nada o casi nada. Otra diferencia entre si eliges un tema que realmente te gusta y en el que puedes aportar y uno que lo haces casi por hacerlo, es que en el primero de los casos te va a ser más fácil construir lo que llamamos la comunidad en torno a tu blog. La gente se suscribirá, querrá contactar contigo. En el otro caso, no, la gente entrará una vez casualmente y no volverá a querer saber de ti. Por cierto, hablando de suscribirse, suscríbete al canal porque a ti solo te cuesta un clic y a mí me aportas mucha motivación para poder seguir creando contenidos que sirvan a las blogueras y blogueros que andáis por aquí. Gracias. También puedes ir a creandoblog.com y apuntarte a la comunidad bloguera. Y yo a cambio te regalo la lista de comprobación que sigo para asegurarme que mis artículos salgan perfectos o casi. Siguiendo con la primera de las respuestas que te estaba dando, antes de este paréntesis, me gustaría añadir que no importa si el tema no es muy conocido. Siempre habrá personas con las mismas inquietudes que tú, las mismas aficiones que tú, y siempre vas a encontrar a alguien que te lea. Salvo que hables de algo que no existe, siempre vas a tener al otro lado a una persona que te escuche. Y lo mejor es que si eres conocedor del tema del que escribes, eso lo vas a transmitir, siempre se te van a ocurrir ideas nuevas sobre las que escribir, contenidos nuevos que aportar y seguirás aprendiendo y seguirás escribiendo. Cuando elijas el mejor tema para empezar un blog, tu fuente de inspiración llegará a ser inagotable. Te lo digo porque a mí me pasa con creando blog. Yo creía al principio que iba a tener para escribir 30, 40 artículos, pero es que ahora tengo una lista de artículos, vídeos y podcasts y tal, pendiente de hacer, que es eterna. Y el ritmo en el que se me ocurren ideas es siempre superior a la capacidad real que tengo de crear esos contenidos. O sea, que si el tema te gusta y te apasiona, nunca te vas a quedar sin saber de qué escribir. Bueno, párame que me enrollo, ¿vale? Piensa que el éxito del tema que elijas se debe a que compartas tus conocimientos y a que en cada una de tus entradas de tu blog aportes valor, aportes algo útil a las personas que te leen. Con todo eso ya tienes la base para saber cuál es el mejor tema para empezar tu blog, porque es una cosa muy personal de cada uno. No te puedo decir qué tema. Escribe sobre astrofísica, eso no te lo puede decir nadie. Pero una vez decidida cuál es la temática de la que va a ir mi blog, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los primeros temas que debo tratar en los primeros artículos que publique? Y esa es la segunda respuesta que te voy a dar, el segundo enfoque que te comentaba al principio del vídeo. Es decir, voy a responder en el sentido de con qué tipo de contenidos debo comenzar a hablar del tema de mi blog. ¿Cómo deben de ser estos primeros artículos? Te comparto mi opinión. El primero de ellos, e independientemente de que tu página debe tener una buena página sobre mí, en el que cuentes quién eres y por qué estás haciendo ese blog, creo que el primer artículo está bien orientarlo a explicar el inicio de ese blog, qué objetivo tiene y cuál va a ser el camino, el desarrollo natural que va a tener. Yo normalmente lo que suelo hacer es explicar el por qué se me ocurrió hacer ese blog y un poquito también los antecedentes de cómo he llegado hasta ese momento, hasta ese punto en el que decido arrancar ese blog. Y lo hago porque creo interesante que tanto los que te lean desde el primer día como los que te lean más adelante tengan un punto de referencia de cómo empezó todo. Los siguientes posts es bueno, en mi opinión, dedicarlos a presentar las diferentes categorías en las que vas a organizar tus contenidos. Y yo en Creando Blog eso no lo hice porque ha sido una cosa que he aprendido después. Por poner un ejemplo, si tu blog va a hablar de carreras ciclistas, por cierto, tema que me encanta, pues igual puedes decidir organizarlo en 3 categorías: carreras UCI Pro Tour, resto de carreras profesionales y carreras de aficionados. Entonces estaría muy bien que escribieras tu segundo post, por ejemplo, tratara el tema de las carreras UCI Pro Tour. El tercer post trataría el tema del resto de carreras de profesionales del ciclismo. Y el siguiente post, que sería el cuarto, trataría el tema de tu tercera categoría, que es el de resto de carreras cicloturistas o de aficionados. Esa es una forma ordenada y fácil de empezar a tratar los temas en los primeros artículos de tu blog.
Y ya sabes que si es fácil, es marca de la casa. Suscríbete, que es muy importante, en serio, y te cuesta un clic. Para mí es muy importante. Igual que dejes un comentario y hablamos, que no se trate solo de que hable yo. Y hasta aquí la respuesta de hoy, pero muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y ahora tienes dos cosas importantes que hacer: o seguir viendo vídeos para aprender más, o ponerte a trabajar con tu blog. Como siempre te digo, mucha suerte con tu proyecto. Nos vemos pronto. Chao. Y si te da por darle al botón clic, compartir y compartes el vídeo, te hago la ola. Nos vemos. Me estoy liando, todo esto lo borra para atrás. En estos vídeos que le debo salvo que es una tontería de escribir artículos en el post. ¡Bah! La carrera que ya me estoy liando